Mevoraj. Una excelente semana para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en una nueva clase que nos acerca ya a los últimos estratos de Megilat Esther. Estudiamos la última semana cómo los judíos de las 127 comarcas Kiemu Bekibbelu a Yehudim Alehem. Y aquí habíamos estudiado una comparación que nuestros Jajamim trajeron con respecto a la entrega de la Torá cuando fue en el monte Sinaí, donde los Jajamim han analizado esa entrega de la Torá y dijeron que de una u otra manera esa entrega de la Torá casi fue compulsiva, obligatoria, porque Kadosh Baruj Hu había puesto la montaña sobre ellos y les dijo: si no reciben la Torá, aquí estará vuestra sepultura. Sin embargo, dicen Hadar Kiblua Biemei Hashverosh, pero el pueblo de Israel volvió a recibir la Torá en los tiempos de Hashverosh. Estudiamos eso como que hay una nueva instancia en los tiempos de Ahashverosh, en Purim, para recibir nuevamente la Torá. Nos dicen nuestros Jajamim, probablemente la comparación, eh, esta comparación, sí, entre fijar el día de Purim como el día de Kabbalat Torah de Sinai, como el día de recibir la Torá en el monte Sinaí, puede resultar un poco exagerada. Y nuestros sabios tal vez querían marcar el valor de recibir esta fiesta, de poder introducirla en el consenso del pueblo judío y su importancia. Tal vez la intención era decir que no hay ninguna duda, ninguna cosa que se pueda comparar con el momento de estar a los pies del monte Sinaí y recibir la Sagrada Torá. Pero ella vino desde arriba, quiere decir, vino desde los altos cielos, en forma tan apresurada que el pueblo aparentemente se tuvo que dejar llevar dentro de ella sin que pudiera dar una expresión verdadera a su voluntad. Pero frente a todo eso, esto de poder recibir sobre ellos la celebración del Purim, de la fiesta de Purim, es un deseo que nace aquí abajo y entonces después de la salvación, aparentemente por una iniciativa del mismo pueblo y por su voluntad absoluta. Recibir la Torá en el Sinaí, dice nuestro Jajamim, y esto es muy importante, el tema de la Torá del Sinaí es Torah Shemichtam, es la Torá escrita. Y en Purim, el pueblo de Israel le ha dado mucho más autoridad a todas las enmiendas y decretos de Mordejai y Esther y recibieron de vuelta la Torá. Pero se refiere a cómo ahora ser sensibles a la palabra de los sabios, en este caso Mordejai, y luego todos los sabios de la gran asamblea en Israel. Y por eso se refiere a la Torá Shebe'al Peh. Obviamente la Torá Shebe'al Peh, la Torá oral, que florece, que brota de la fuerza, del poder, de la potencia de el pueblo de Israel. En el Midrash Tanjumá han establecido una distinción bien marcada entre lo que significa eventualmente el Kabbalat Torah Shel Stav de Sinai, en la recepción de la Torah escrita en el Sinaí, que fue hecha por voluntad, a recibir la Torah oral en Purim. Dice, Shebiglal Kushia Ba'abekfia, que por una situación penosa, difícil, dura, como lo que fue Purim, entonces vino aparentemente esa Torah en forma compulsiva. De manera, los sabios del Midrash tratan de analizar y de poder resolver esa contradicción entre lo que dijeron los Jajamim en primera instancia, que Akadosh Baruj Hu puso la montaña sobre ellos, a lo que está escrito aquí, que todo el pueblo aceptó y dijo, y a lo que está explicado después en la Torá, en aquel instante cuando todo el pueblo dijo, Naaseh Benishma. Y dice el Midrash,
lo kiblu Israel et Torah a chekafá leem akadosh baruj hu et ha'arti. Am Israel no recibió la Torah sino hasta el momento en el cual Akadosh Baruj Hu les puso la montaña sobre sus cabezas. Solamente en ese momento. Por eso dice la Torah en el libro de Shemot, Shemot 19, nos dice que el pueblo de Israel estuvieron parados bajo la montaña. Tajtit es en la parte baja, quiere decir a los costados de la montaña, lo sabemos. Pero los Jajamim quieren magnificar mucho más para darnos esa imagen de que estaban debajo de la montaña y la montaña estaba por arriba de ellos. Y dijo Rabdimi Barhama, amarle a Kadosh Baruj Hu Israel, les dijo el Todopoderoso a Israel, si ustedes reciben la Torah, maravilloso, pero si no la reciben, aquí será vuestra sepultura. Y entonces dice, si tú vas a decir que sobre la Torah escrita, esa del Ar Sinai, les impuso la montaña sobre ellos, desde el momento que les dijo, Mekabli Matemet Torah, si sabemos que Akadosh Baruj Hu recorrió todos los pueblos y también le preguntó si ellos estaban dispuestos a recibir la Torah, y todo el mundo que respondió, Naaseh Benishma, haremos y oiremos. ¿Por qué? Porque no hay esfuerzo en ella o no hay angustias en ella, quiere decir, no hay fracasos y todo es poco. Le dijo entonces Amar Laem, a la Torah Shebe'al Peh sheyesh ba dikdukei mitzvot kalot vechamurot ve'hi azah tamut bekashe kesheol kinata. Entonces Akadosh Baruj Hu le dijo, no, el compromiso que yo quiero con ustedes no es la Torah escrita. La Torah escrita es fácil de leer. Es más, lo importante es cómo aplicarla a la Torah escrita. Entonces yo la pregunta es sobre la Torah Shebe'al Peh, que tiene tantas realidades que marca la Torah oral y todas las explicaciones de las mitzvot, eventualmente tanto las mitzvot leves como las mitzvot más graves, y obviamente es Azak Amabe, que es muy difícil de estudiarla, muy abarcar todo lo que es la Torah oral. Es como un precipicio profundísimo, un abismo. Y termina diciendo el Midrash Tanjumá, la Torah oral solamente la puede estudiar una persona que ama a su Creador con todo su corazón, con todo su ser y con todas sus fuerzas, tal como lo dice el Shema Israel. Bien, ¿me levantaron la mano? ¿Alguien quería hablar? Vi una mano levantada. Por favor, pueden tomar el micrófono si quieren. Muy bien. Entonces, hoy entramos a ver aquí los versículos 29, 30 y 31. Estamos ya siguiendo el orden y casi concluyendo el capítulo 9, anteúltimo, casi último, porque eventualmente el capítulo 10 es un capítulo muy corto. Y aquí entonces nos dice, Batichtov Esther Amalcá bat Abijail, y Esther la reina hija de Abijail, es con J, Mordejai Yehudí y Mordejai judío registraron todas las escrituras confirmatorias de esta segunda carta de Purim, y Yereta Purim, Hasheimit. Quiere decir, estamos hablando ya que no salió solamente una epístola nada más, sino ahora salieron dos en realidad. ¿Y qué pasó? Vaishlach Sefarim, el Kol Yehudim, y él envió cartas a todos los judíos, nadie quedó por fuera. El Sheba Beesimu Mea Medina, de las 127 provincias del reino de Yehuda, de Asuero, perdón, de Jesús, Dibre Shalom de Emet. Miren qué bonito, con palabras de paz y de verdad. Es el momento de pacificar, pero también es el momento de enfrentarnos con la verdad de quiénes somos, cómo llegamos hasta eso, por qué nos pasó esta realidad. Entonces, dice el versículo 31 y luego el 32, que también vamos a concluir el capítulo 9, para confirmar, le cayem et yemea purim haele bizmanehem.
para confirmar estos días de Purim en sus fechas señaladas. O sea, no una vez, sino para toda la vida. Bismaneyem, Kasher Kiam, Aleem, Mordejai Yehudi, Esther Marca. Según lo había establecido Mordejai el Yehudi y Esther la reina, lo habían ordenado respecto de ello. Pero no solamente eso, sino Kasher Kiemu Alafsham. Pero también según ellos mismos habían dispuesto para sí y su descendencia. Miren esto que es importante. La gente ya lo había asumido para sí y para sus hijos y nietos eventualmente. Libre Atzomot Bezakatam. Todo lo concerniente a los ayunos, el ayuno de ser, todo el mundo recuerda, y Zakatam, quiere decir las plegarias que no fueron vanas eventualmente en el seno del pueblo de Israel. El último pasuk del capítulo 9 dice, Mahamar Esther Kiam, Dibrea Purim Aele Benishtab Basesa. Y la orden de Esther confirmó esos reglamentos de Purim, y ello fue escrito en el libro. Ahora vamos a ver, por supuesto, de qué se trata. Bueno, estos son los últimos 4 pesukim del capítulo 29. Ya nos falta solamente muy poquitito del capítulo 10, como todo el mundo puede ver, que son nada más 3 versículos. Pero que antes de bendecir sobre lo que hemos terminado eventualmente, todo lo que hemos avanzado y todo lo que hemos compartido. Nos dice Rabbi Galadiel, de quien estamos utilizando la base de su libro para poder explicar esta apasionante Megilá. Purim casi que es una celebración excluyente, exclusiva, de entre todas las celebraciones, porque no tiene solamente una fecha, sino que se la celebra Purim como celebración 2 días. Los Purim de las ciudades periféricas, llamadas Perazim, aquellas que no tenían murallas, y aquellas que son las ciudades Mukafim, quiere decir las ciudades que estaban rodeadas de murallas. En el día 14, ese era el día para las periféricas, el día de descanso ya, después de la batalla que tuvo el día 13 cuando se defendieron. Y en Shushan, donde la guerra contra el enemigo no solamente fue el 13, sino también el 14, y solamente el día siguiente pudieron celebrar su victoria en el día 15. Eso de que tenga 2 fechas se crea en forma natural en los días de la guerra, pero estas fechas quedaron también cuando vinimos a establecer esta celebración, cuando los sabios vinieron a establecer esta celebración como una fiesta para las generaciones. Quiero decir, se podía haber hecho solamente un día, no había ningún problema, ¿no es cierto? Entonces, había una posición de poder también llevar todo a un solo día. Ahora bien, el hecho de que se haya mantenido esta separación nos enseña que nuestros jajamim encontraron en estos 2 días una importancia interior, algo que pertenece a la esencia, algo que pertenece a los principios del Hag. El día segundo de la fiesta de Purim, el día 15 de Adar, que se llama Purim de Mukafim, que son el Purim de las ciudades amuralladas, el día 15, insisto, donde Purim entra dentro de lo que es el circuito de todas las festividades de Israel. La mayor parte de las festividades de Israel acontecen el 15 del mes. ¿Qué significa el 15 del mes? El 15 del mes es cuando la luna está en su forma más completa, la luna llena. Sihara Beashlamuta. Así está la luna en su completitud. Y la Knesset de Israel fue equiparada justamente con la luna y se revela en este momento el tiempo de su mejor revelación. Entonces es interesante porque la segunda fecha de Purim nos lleva eventualmente a que
Bueno, nos lleva a entender de que se suma al circuito de las festividades. Pesaj es el 15 de Nisan, explicábamos el otro día en nuestro Ulpan, y Sukkot es el 15 de Tishrei. Entonces ahí están las dos. Ahora bien, una cosa muy interesante que acotan los comentaristas es, también en Haga Pesach existen dos fechas, que las dos son comunes a toda la gente. El tiempo de la fiesta de Pesach es el 15 de Nisan, pero también el día, el 14, que era la preparación del sacrificio de Pesach, como fue en Egipto y como era en el tiempo del Bet HaMikdash, se le dio al día 14, que era la antesala. Al atardecer había que sacrificar al animal y ponerlo al fuego. El corbán era la noche del 15, ya, o sea, cuando ya había empezado el 15, pero todo empieza en el día 14. Por lo tanto, se le da cierto sentido festivo, y también el día 14 ha tenido como prohibiciones también parciales de todo lo que son tareas o trabajos. Por supuesto que existe una diferencia sustantiva entre las fiestas. En Pesaj, eh, la fiesta no es por el descanso, por el contrario, después del milagro, el pueblo se le requiere salir, marchar hacia los desafíos del futuro, mientras que en Purim viene después de la guerra, por supuesto, un solaz, un descanso muy grande. El milagro de Pesaj aconteció precisamente en el día 15 de Nisan. En el día de Purim mismo no acontecieron ningún milagro, y lo principal pasó después de la fiesta, porque el milagro fue el día 13, en realidad, cuando los judíos se pudieron defender de sus enemigos. Por otro lado, nos enseña nuestro Jajamim, nos dice el Midrash, y enseña también la Gemara, la Torá ha establecido los tiempos de Pesaj y de Sukkot en la mitad del mes, el día 15. En la tradición de nuestros sabios se agregaron dos celebraciones cuya celebración son el 15 del mes. ¿Cuáles son? Tu Bishvat, el año nuevo de los árboles, el 15 de Shevat, y Tu Be'av, el día de Tu Be'av, el 15 del mes de Av, que él llama Hag Mechol HaKramim, la fiesta de la danza de los viñedos, y que tiene lugar una semana después, precisamente, de Tisha B'Av. Entonces, 15 de Nisan Pesach, 15 de Tishrei Sukkot, 15 de Shevat, el año nuevo de los árboles, 15 de Av, la danza de los viñedos. Y todas tienen su fuente en las estaciones del año. Porque dice el libro de Bereshit Het, cuando Kadosh Baruj Hu termina el diluvio y Kadosh Baruj Hu establece un juramento para con Noah que no habrá de destruir ya el mundo, donde dice Ot Kol Yemei Haaretz, Zera Bekasir, Bekar Bajón, Bekais Bajores, Beyom Bedad Loishbo. Se van a mantener las estaciones, se van a mantener los tiempos. Akadosh Baruj Hu se ha comprometido con el pueblo de Israel, no, con el mundo, con la humanidad. No es la humanidad, el pueblo de Israel está en ciernes todavía, en pañales diría. Entonces, no hay ninguna duda de que todo esto representa el escenario de que los tiempos y las estaciones se habían de mantener. Muy bien, la Megilá no habla sobre las ciudades periféricas, sino sobre los Yehudim Perazim. No se refiere a la ciudad A, B o Z con su nombre, sino se refiere a los judíos periféricos, a los judíos que están desmurallados, llamémoslo así, que viven en las ciudades no amuralladas. Por supuesto que no menciona la muralla y las ciudades rodeadas de muralla, sino habla solamente de quién, de los judíos capitalinos, quiere decir de los judíos que habitaban en Shushan. El hecho de que la Megilá mencione a los Yehudim Perazim, a los judíos periféricos, a los que vivían fuera de la capital, viene a remarcar el superávit, el beneficio de los judíos estos como hombres verdaderamente fuertes, que se atreven o se animan a vivir
en espacios abiertos y que no están limitados por una muralla. Entonces, cuando Moshe Rabbeinu mandó a sus espías para ver la tierra, les dijo, y vean cómo son sus habitantes. Abemahanim en Yoshvim, quiere decir, ¿acaso viven en campamentos? Quiere decir todo abierto, o Benitzarim, o en ciudades que están resguardadas por una muralla. Entonces quiere decir que si habitan en campamento abierto, ¿sí? Son muy fuertes, porque no tienen miedo de nada, y están seguros de su fuerza. Pero si viven en ciudades que están amuralladas, con compartimentos fortalecidos o reforzados, ellos son débiles y por lo tanto su corazón también tiende a la debilidad. Por lo tanto, lo que nos dice la Megilá es que nos presenta un peligro particular en la cual estaban también esos judíos viviendo eventualmente en esas ciudades. Estaban súper al no resguardo. Los judíos estaban realmente desprotegidos. Esto obviamente es más que llamativo. Y entonces, y nos muestra por otro lado la fortaleza de esos judíos en esa batalla del día 13 de Adar, los que vivían en las periferias. La Megilá, por lo tanto, le da como un superávit, una ventaja, llamemos así, a la fiesta de las ciudades no amuralladas por sobre las ciudades amuralladas. Tengan en cuenta, como nosotros siempre estudiamos, que la Jomá, la muralla, representaba o ocupaba un lugar muy importante en la época de la conquista de la tierra y fundamentalmente en lo que pasó con los espías que mandó Yoshua. Nuestros jajamim distinguieron por lo menos dos problemas en la conquista. Por un lado, la confrontación con los pueblos, con aquellos que vivían en ciudades abiertas y que eran mucho más fuertes. Y, fundamentalmente, la guerra que se desarrollaba en la superficie, quiere decir guerra abierta, guerra a campo traviesa. Entonces, las ciudades más fortalecidas eran mucho más difíciles de conquistar al enemigo que venía de afuera. Moshe Rabbeinu le exigió a los Mergelim en su momento, a sus emisarios, poner mucha atención a cómo estaban fortalecidas esas ciudades de los Kenanim. Uma Haaretz, Uyoshev, y cómo es la tierra en la cual él habita. Atobahi Imra'ah. ¿Es buena la tierra, productiva o es mala? Uma Yadim Asher Uyoshev Bahena. ¿Y cómo son las ciudades en las cuales ellos viven? Abemahanim, Indemnitzanim. Campamentos quiere decir ciudades abiertas o fortalezas. Pero los Merragelim, su gran fracaso, Nipesú Leiñana Homot, y por lo tanto ellos se quedaron prendidos con el tema de las murallas y entonces trajeron ambas condiciones. Obviamente son condiciones que se contradicen una con otra por lo general. Entonces ellos, por un lado, hablaban de la magnitud de las murallas que eran realmente amenazantes y que eso hacía imposible la conquista de la tierra, pero también ampliaron también toda la otra descripción de los habitantes de la tierra, a quienes ellos lo vieron como gigantes, que era imposible doblegarlos o vencerlos. Am Gadol Barab Mimenu, Adim Gedolot Betzurot Bashamayim Begam Ben Anakim Rayimusha. Hemos visto un pueblo enorme, fortísimo, ciudades enormes, reforzadas, Betzurot, ciudades, fortalezas, hasta los cielos, y también vimos a los gigantes. Bueno, después de todo esto que dijeron, parece ser que no le quedaba al pueblo de Israel sino lamentarse, ¿no es cierto? Por eso es importante tener en cuenta todo esto. Explican los Mefarshim, el Abarbanel, entre otros, hasta cuánto las palabras de los Meraglim, de los espías de Moshe, fueron graves o fueron realmente comprometedoras, que esto queda cuando podemos ver cómo Israel llega finalmente a la conquista en sí mismo. ¿La conquista de qué? Akadosh Baruj Hu les muestra cuál es su verdadero poder
Y entonces, todavía antes de entrar en la tierra de Eretz Kenán, la tierra prometida, Am Israel conquista el Bashán, quiere decir la Transjordania, quiere decir toda la zona de el Golán para abajo, eventualmente, a eso todo lo conquista, la tierra de Og Melech HaBashán. Y entonces así se hablan una cantidad de ciudades que fueron conquistadas, 60 aproximadamente, y todas sus fortalezas. El libro de Devarim lo dice Moshe Rabenu, si ustedes lo recuerdan, Jomá Geboá de la Tai Mubarías. Tenían murallas altas, de la Tai, tenían puertas y varías y cerraduras con candado que estaban cerrando con hierro forjado todas las entradas. Todo esto, obviamente, junto con todo el detalle especificado a partir de lo que era Og, el rey, cuyas medidas eran tanto como los gigantes o más de los gigantes de la tierra de Canaán. También la cama de él, que era de hierro puro y que era de Teshá Amot, 4,5 metros de largo, hablaban obviamente de un reflejo de lo que van a decir después los Meraglim, 40 años, ¿no es cierto?, antes. Triste pero real. Entonces, vemos que aquí el texto le da un sentido muy especial a la guerra en el Bashán y ve el texto de la Sagrada Torá, los Pesukim de la Sagrada Torá, ve en esta concentración de fuerzas y el poder de los kenanitas, de los grandes kenanitas que estaban allí viviendo, allende el Jordán, quiere decir donde está ahora el pueblo judío esperando entrar a la tierra. Esto era como un ejemplo mínimo o pequeño de lo que iba a ser la guerra en la tierra de Israel. Aparentemente, podríamos decir, explican los comentarios, que Moshe tenía miedo de las influencias que podían todavía llegar 40 años después del pecado de los Meraglim, el pecado de los emisarios, que en el momento ese, la gravedad es que ellos rechazaron de cuajo la conquista de la tierra en la época de su generación, y por lo tanto, Rijef Gam Alef Sharutik Yasumtov Bedorabanim. Y también, por supuesto, dice, los padres dudaron que sus propios hijos podrían llegar a conquistarlo. Pero, nos dice el Abarbanel, Am Israel pudo sobreponerse al pecado de los Meraglim, no solamente se sobrepuso, sino que también lo pudo corregir. Bishlemut, pero con integridad. ¿Por quién? Por medio de esa generación, precisamente. Moshe pudo superarse y pudo superar a los gigantes que estaban en aquel territorio Beneana, y también pudo dar con las ciudades abarrotadas o amuralladas de Og, el rey de Bashán, y por lo tanto ahí es cuando Moshe conquista estas dos ciudades, dos imperios, Sihón Melech HaEmorí y Og Melech HaBashán, y de una u otra manera Moshe Rabenu puede enmendar, corregir el pecado de los emisarios, de los espías que mandó, y ya ahora había definido cuál sería el destino de la guerra para el pueblo judío en el futuro. Caleb ben Yefuné, de la tribu de Yehuda, que fue el primero de los Maragelim, el primero de los espías o emisarios, siguió o imitó las acciones de Moshe. Y entonces también Caleb vino a corregir la suerte del miedo, del terror, del pánico doble que tenían los Meragelim, los espías, sus compañeros, que ellos tenían miedo tanto de los gigantes como de las ciudades amuralladas. Beatá, le dijo Caleb ben Yefuné a Moshe Rabenu, תנלי את ההר הזה אשר דיבר השם ביום ההוא, כי אתה שמעת ביום ההוא כי הענקים שם, בערים גדולות בצורות, אולי השם אותי בהורשתים כאשר דיבר השם. Así le dijo Caleb a Yoshua, ahora cuando ya Yoshua había conquistado la ciudad, dame esta montaña que Hashem dijo en aquel día, porque tú escuchaste en aquel día que estaban los gigantes, los hombres poderosos, yo es el lugar que quiero. Y por lo tanto la primera batalla, después de haber transcurrido el Jardín, cayeron las murallas de Jericó, precisamente las murallas
en forma milagrosa, sin guerra alguna, ¿verdad? Con respecto a todo lo que eran las amenazas y todo lo que habían a las habladurías de los Meragelim, ¿recuerdan ustedes? Entonces fue esto una victoria portentosa, maravillosa, que es la que va a darle el sentido, obviamente, a la conquista total. Este Shilú, pasando un poco por el Tanaj, me parece importante. Esta conjunción de un pueblo grande y ciudades que están fortalecidas o reforzadas o amuralladas aparece también en el libro de Bamidbar y otras realidades. Pero bueno, esto es obviamente lo que estamos aquí hablando y tratando de recuperar todo este escenario tan particular. La Megilá entonces recuerda a los habitantes de las ciudades periféricas y con respecto a los hombres, es una característica positiva, pero precisamente con respecto al lugar en sí mismo, utiliza el texto precisamente la muralla de Zion, de la muralla, perdón, para marcar el verdadero sentido de la fuerza y del poder. Cuando desde el punto de vista de la Megilá, ya sea de ciudades periféricas no amuralladas y amuralladas, ella le entrega o le concede a la muralla un sentido particular, aún cuando la Megilá en ningún momento hace mención de la muralla de la ciudad de Shushan, la capital del imperio. La muralla existe en la Megilá en aquel momento, que ella vuelve y la denomina permanentemente Shushan Birá. Shushan Birá, el hecho de que diga la ciudad capital, la Birá es una suerte de torre, de fortaleza, quiere decir, es la parte que está fortalecida en la ciudad, por lo tanto tenía muralla. La Jumá, la muralla, era considerada en Shushan, pero tiene un sentido más de la grandeza de la tierra de Israel. Entonces, en la época de Shivat Zion, en la época que coincide con esta época de Purim, que es cuando los judíos ya habían empezado a regresar de Persia en poca cantidad a la tierra de Israel a fin de volver a construir el Bet HaMikdash segundo, el pueblo de Israel volvió a las ciudades que estaban destruidas, que estaban no amuralladas, cuando todo su deseo eventualmente era poder realmente llegar a su herencia y solamente construir las murallas de Jerusalén se transformó en ese punto de inflexión para el pueblo judío y fundamentalmente el hecho de que Am Israel ahora podía llegar a tener ajizá, quiere decir, podía tener en este momento un punto de apoyo para poder ingresar a la tierra. Bueno, y así hay, bueno, muchos modelos de todo lo que representa la fuerza de la muralla y la diferencia con una ciudad. El pueblo de Israel, nos dice Rab, alcanzó la expresión de esta fiesta, la alegría de esta fiesta, con un banquete, con alegría, por supuesto, con enviar presentes hombres a los otros, comidas y también regalos a los pobres. El Mishte Hayayim quiere decir todos estos, como hablamos aquí, ¿no es cierto?, ayunos y plegarias, y todo lo que representó la gran alegría de la celebración. Nos dicen los Jajamim que el banquete del vino festivo es un medio simple y directo para alegrarse con las criaturas. Como dice el libro de Teilim, Beyain Yesamach Levav Enosh. Quiere decir, libro de Teilim 104, dice, y el vino habrá de alegrar el corazón del hombre, Leatzehil Panim Bishamen, Belechem Levav Enosh Isaan, para poderle atzehil. Sahalá quiere decir alegría, para poder poner como algo reluciente, ¿no? El rostro como el aceite, quiere decir brilla como el aceite y como la luz eventualmente. Y así el lejem, el pan, le va benosh is'an, habrá de darle sustento al corazón del hombre. Este tipo de alegría, eventualmente de regocijo, es natural y forma parte de toda la humanidad. Y el banquete de los judíos se parece así mucho a cómo empezó la Megilá.
Esto parece no una cosa primitiva judía. Y entonces también al comienzo de la Megilá nos enteramos del Mishté, ¿no es cierto?, de Ahashverosh. Solo que, dicen los Jajamín, Adam Nikar Bekosó. Quiere decir, cada hombre se reconoce por su copa. En realidad se conoce por tres cosas: quiso, su bolsillo; cosó, su copa; y casó, su nuevo. Aquí dice, la persona se reconoce por cuánto toma. Si es un bebedor empedernido, obviamente ninguna fiesta le va a alcanzar. Por lo tanto, cada banquete debe tener una estructura realmente diferente o diferencial. Dice la Gemara de Berajot, también de Sanedrín, si no me equivoco. Yesh Shoteu Betoblo, está aquella persona que toma el vino y no le provoca nada en especial, le va bien. Y en este caso dice David, Beyain y Samaj le va Benosh, y cuando el vino alegra el corazón del hombre. Beyesh Shoteu Berralo, pero hay una persona que bebe el vino y le hace pésimamente mal. Así como dice el libro de Mishle, Tenu Shehar la Obed, Beyain le Madenafesh. Dadle licor o bebidas fuertes a la persona que está perdida, vino a los que están deprimidos. Amarle Rabbi Yohanan le Tane, le dijo Rabbi Yohanan a un sabio de la Mishnah, se ha enseñado Talmid Jajam Leolam Toblo. Esto dice que a un Talmid Jajam, a un sabio de la Torah, siempre le va bien. Sheneemar, porque está dicho en el libro de Mishle, Lehu lahamu belachmi ushetu beyain masachti. Ir pelead por mi pan, quiere decir buscar el pan, y beber del vino de mi sustento. Por lo tanto, eventualmente decía, bueno, eso habla bien de la persona. El banquete judío es diferente del banquete no judío. El banquete judío viene ante todo a poder corregir todo lo mal que se hizo. Y su particularidad se refleja en todo lo que es cuando podemos salir del banquete, en el sentido de no salir físicamente, pero sí establecer el Mishloach Manot, el mandar dos comidas a dos amigos en el tiempo de Purim y Matanot Levianim, y regalos para los pobres. Esta característica de una fiesta también fue establecida en Rosh Hashanah. Ahora que estamos acercándonos a Rosh Hashanah, después de que el pueblo vino al santuario de Jerusalén y escuchó, casi estremecido, con temblor de santidad, la lectura de la Torá, le ordenaron a ellos Ezra y Nehemías. Volvieron a escuchar la Torá después de más de 70 años. Lehu y Mashmanim, así dijo Nehemías, ved ahora y comed todos los tipos de comidas de dosuras, ushetum antakim, y bebed cosas dulces, beshirehu manot leen nachon lo, y envíen porciones de comida a quienes ustedes consideren, ki kadosh ayom la Adonet, porque este día es un día consagrado para nuestro Dios. Maravilloso. Quiere decir, eso marca el nivel de la celebración y por lo tanto eso fue cuando el pueblo judío se reunió en las puertas de Jerusalén, justamente en el Sha'ar HaMayim, y lo pueden ver en Nehemías 8:8, cuando leyeron la Torá desde el amanecer o de la mañana hasta el mediodía, Vayavino Bamikra, y tuvieron la capacidad de poder entender lo que estaban aprendiendo y se pusieron todos a llorar. Y entonces Nehemías les dijo, no lloren porque esto es un día festivo hoy. Vayan y coman cosas dulces y manden regalos a quienes ustedes consideren. Quiere decir, los regalos que se daban a los pobres expresan la preocupación por precisamente lo social o las partes más distantes de la sociedad. Así como la Torá también exige en las restantes fiestas. Besamachta bejaqueja, te alegrarás en tus fiestas, tú, tu hijo, tu hija, tu esclavo, tu esclava, el levita, el ger, el converso, y el yatón, y la almaná, el huérfano y la viuda que están en tus pórticos. Quiere decir que en lugar de una fiesta privada o particular, algo egoísta eventualmente y solamente que yo lo disfrute, ahora el Mistea Yehudí, el escenario del banquete judío, asume también la problemática de la sociedad
y también es como que viene a medir el pulso de la nación. La alegría judía se representa aquí como algo que es como un portento, como una maravilla en el modelo divino. Y el hombre debe siempre, como estudiamos, asemejarse a su creador. Y por eso ella se caracteriza con la posibilidad de dar a los demás. Samachti besamachti acherim. Así entonces dice la Mishnah de Maaser Sheni en la declaración del hombre cuando viene a Jerusalén a comer de su diezmo segundo, me alegré y he alegrado a otros. Dice entonces el Rambam en el Hot Megillah, en las leyes que regulan la Megillah, en su libro Mishneh Torah, por supuesto, dice, Mutable Adam le arbot le matanote bionim. Es apropiado que la persona incremente los regalos a los pobres, y le arbot de sebudato, y que más de lo que va a comer en su comida. Ubeshiluach manot le reab. Es bueno que también incremente el dar esos manot, esas comidas a su prójimo. She'ein shen simcha gdolah umeforat era lesameach lev aniyim veyetomim vealmanot vegedim. Porque no hay una alegría más grande y más genuina y más excelsa, sino alegrar el corazón de los pobres, de los huérfanos, de las viudas, de los conversos, porque aquella persona que puede, lesameach lev umlalim, aquella persona que puede consagrar y que puede alegrar el corazón de las personas necesitadas, indigentes, estas, Udumelech Shekinah, se asemeja a la presencia misma divina, Sheneemar, como dice el profeta Yeshaya, Leahayot Ruach Shifalim, Uleahayot Lev Nizkai. De esta manera, dice, habré de dar vida nuevamente a todos los que su espíritu está abatido, y también daré vida a todos aquellos cuyos corazones están sufriendo los avatares de la vida. Todo esto, obviamente, nos lleva a pensar que, a diferencia del banquete de Ahasverosh, ¿no? Al principio, no solamente es el banquete o la comida algo para incrementar la alegría, sino que viene a expresar precisamente la singularidad de la Geulá de Purim. El Mishter, el banquete, como ven ustedes, habrá de ocupar un lugar realmente central en la Megilá. Las desgracias de la Megilá acontecen en el Mishter. La Gezerá, el decreto, fue firmado en un misterio, en una fiesta, ¿no? Y también los milagros acontecieron en un misterio, el misterio de Esther, ¿no? El misterio de Hashverosh, el banquete de Hashverosh, es el que provocó en última instancia que reinase Esther. Y los banquetes de Esther hicieron que se pueda colgar a Amán. El Nes, el milagro, salvó al pueblo de, una, de un peligro existencial o de una amenaza en su existencia, y por eso también el carácter de la alegría de Purim tiene una característica corporal y social, fundamentalmente, ¿no? O sea, la alegría, pero también beber, comer en este día de Purim es significativo. Por lo tanto, es como que la alegría estaría sufriendo una ausencia desde el punto de vista espiritual, porque en Purim, por ejemplo, no establecieron nuestros sabios que se diga Alel. El Alel, que es una tefilá de agradecimiento muy especial y específica de agradecimiento a Dios. Sin embargo, los Jamín dijeron que el hecho de la Kriyat Megilá, dice, leer la Megilá es como decir el Alel. Así dice la Megilá, Masejet Megilá. Rav Nachman Amar, Kriyatá Zo Halilá. Leer la Megilá es como decir la ley. Quiere decir, el nombre de Dios en la Megilá no se menciona en la Megilá, pero la Ashgajá, esa presencia oculta del Todopoderoso, acompaña al pueblo judío cada día y en cada instante. La Megilá describe los hechos de Purim y lo muestra de una forma muy manifiesta, muy marcada, muy resaltada, hasta que la realidad en sí misma se transforma en un canto de alabanzas. Y no hace falta decir un alel particular. Por supuesto que eh, otros jajamim sostienen que el hecho de no decir alel en Purim empequeñece un poco a la fiesta,
y también reduce su milagro. ¿Por qué dijeron los Jajamim? Quiere decir, no se dice alel por los milagros que acontecieron fuera de la tierra de Israel. Y entonces Rava, en una forma muy crítica, dice Bishlama Atam. Dice, bueno, vamos a suponer, entonces allí que dice, Halelu Abde Hashem, Belu Abde Paró. Cuando salimos de Mitzrayim, decimos, elevad entonaciones y cánticos a los servidores de Dios, pero no a los servidores de Faraón. El Aja, aquí en Purim, dice Rava en forma muy crítica, Halelu Abde Hashem, Belu Abde Hashverosh. También van a ser el Halel, los servidores de Dios, pero no siguen siendo servidores de Hashverosh. Akate, Adain, todavía, Abde Hashverosh Anan. Así dice Rava en la Megilá en Yud-Dalet 14a. Todavía somos esclavos de Ahasverosh y por eso no querían. Para terminar este capítulo 9, 10 banquetes o comidas festivas fueron recordadas en la Megilá, tanto de Ahasverosh como de los Yehudim. Pero hay una diferencia entre el banquete de los judíos al banquete de los no judíos. En los banquetes de Ahasverosh hay mucha bebida, hay borrachera, hay todo tipo de holgorio. No hay alegría, no hay neshama. Solamente los Yehudim, la Megilá obviamente ubica al Mishté con la alegría y explica que todos los banquetes traen a poder unir corazones entre la gente y obviamente a una apertura social. Simcha besazón la Yehudim Mishté beyom tov. Así dice la Megilá en su capítulo 8. Un día de regocijo y alegría, un día de banquetes y un día festivo. Benoach be'arbaasar be'asoto yom mishte besimcha. Los judíos periféricos tuvieron su descanso reparador el día 14 y lo hicieron ese día como un día de mishte, no solamente de banquete, sino también de alegría. Benoach be'hamishazar bo. Los judíos de ciudad de Shoshana, amuralladas, descansaron el día 15 y lo hicieron a él un día de mishte y de simcha. Osim, Etiom, Arba, Asar, Jodes, etc. Bueno, todos esos elementos los hemos visto. Cuando se describe el Mishté, existe, por supuesto, un desarrollo y se torna un esfuerzo importante mejorarlo, elevarlo a él de año en año. Agregado a lo que es el Mishté, también está el Mishloach Manot, quiere decir compartir las comidas con nuestros amigos y también Matanot la Evionim. El Maharal de Praga, en su obra Or Hadash, algo maravilloso, entiende entre lo que es el Mishloach Manot, el enviar porciones de comida que viene como una necesidad o un sentimiento de el sentido de la completitud de aquella persona que da, frente a lo que son Matanot Evanim, que es Biglar Jesronosh el Amitavel, que es aquí no lo que yo doy, sino la falta que tiene el que recibe, lo que le falta a él. Sin embargo, eso dice el Maharal de Praga. Los poskim, aquellos jajamim que van a determinar el andar de la halajá, encontraron en el Mishloach Manot en sí dos aspectos. Así dice el Hatam Sofer, una cosa muy interesante. Yo he visto en el Mishloach Manot dos sentidos. Bitrumata Deshen, etc. en su libro, que Deshe Ye Arbajale Baalei Semachot. Ante todo, para que haya mucha amplitud, quiere decir mucha abundancia para todos aquellos que forman parte de las alegrías. Dice, porque si a veces la persona tiene gente y no le va a alcanzar la comida, vino el otro prójimo y ya le dejó varias manos, entonces ya tiene como compartir. Y es tomar a filu, itla y tuba. Inclusive, dice Hatam Sofer, vamos a suponer que la persona tenga mucho. Colmacom, de todas maneras, establecieron nuestros sabios, que no avergonzar a quien no tiene. Por lo tanto, otros sostienen cosas muy bonitas, como dice el Manot Leví, le arbot a shalom be'arraut. El Mishloach Manot viene para qué? Le arbot, para incrementar la paz, la amistad. Quiere decir, todo viene a tirar por tierra toda aquella maldad de aquel Tzoreda Yehudí, de Amán,
que dijo que hay un pueblo que estaba disperso y separado. Quiere decir, ahora ya no estamos dispersos y separados, ahora estamos unidos y a partir del Mishloach Manot. Esto es sumamente importante. La Megilá, por último, fortalece mucho esta figura muy mejorada del banquete, porque no solamente habla de la alegría por el banquete, sino también cambiar el orden de las palabras y dijo primero la alegría al banquete. Por eso dice, no dijo Mishtebe Simcha, sino que dice Simcha o Mishte. Por eso la Sotá también es Simcha o Mishte. La Megilá tiene en claro que debemos eventualmente comenzar a desarrollar la alegría y el banquete. Muy bien, bueno, hemos llegado al capítulo 10 y con ello habremos de tocar el final de este estudio que nos llevó tiempo, más allá de las dificultades en lo personal, pero que en última instancia tenemos, gracias a Dios, hoy en día la posibilidad de compartir y de poder estudiar. Así que bueno, les queremos dar las gracias por acompañarnos siempre en las horas que proponemos los estudios. Es una verdadera braja que puedan estar con nosotros. Así que les decimos a todos Shavua Tov y ya le podemos decir Gemar Hatima Tova. Que Kadosh Baruj Hu quiera inscribirlos en el libro de las buenas acciones, de todo lo que representa el progreso en lo económico, en el mundo material y en el mundo espiritual por sobre todas las cosas y que, bueno, que todos aquellos que están esperando su oportunidad de poder llegar aquí, a esta pequeña y gran tierra, que sepan de que, bueno, que aquí estamos para recibirlos, para compartir el aula, para compartir la comunidad, para compartir también las realidades familiares o individuales con, bueno, con un par de oídos y fundamentalmente con un par de ojos, pero por sobre todas las cosas con un par de corazones, con un corazón que también está dividido en dos, ¿no? Corazón derecho e izquierdo, pero es un corazón grande para que todo el mundo pueda venir y estar aquí y sentirse feliz. Shavua Tov, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana, si Dios